¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Mataote Rapa Nui. Esta vez tenemos el orgullo de tener a la nueva reina de Tapati Rapa Nui, Púa Joana, Ativeca Felipe. Tukihei. ¿Cómo estás, Púa? Bien, volviendo a mi realidad, muy contenta, muy agradecida de todas las personas que me están viendo, volviendo a la normalidad con nostalgia porque acá estoy en mi casa, ya no está mi familia, se siente sola mi casa, sin ruido, sin música, sin alegría, solo estoy yo, mi corona, mis papás y seria. Oye, de hecho cambia mucho el ambiente acá porque estuvo casi 2 meses repleto de gente acá, turistas, familia, comunidad completa. Lo que dices tú, ¿se siente mucho el vacío, la falta de gente acá? Sí, de hecho el domingo descansé, me desperté y era como, hoy estoy aburrida, quiero a mi familia o a mi tía que no estaba durmiendo en el sillón o se sentía muy sola en mi casa. Pero ya me voy a tener que acostumbrar de nuevo a la realidad. Oye, fue un esfuerzo muy grande para poder obtener esta corona de Tapati Rapa Nui, de la Ariki Vagine Tapati Rapa Nui. Cuéntanos un poquito, antes de partir a revisar lo que fue esta Tapati, ¿quién te hizo la corona? Bueno, ¿Cómo la te quedó? corona me la hizo tío Nano Ica, un tallador maravilloso que ni yo creo cómo hizo esta corona, pero le quedó hermosa. Este año hizo 2 coronas, una para Mahatu y una para Mahatu y una para mí. Ambas nos fuimos a medir varios días la corona. Yo nunca vi el término, solo vi la base y ya cuando era un tronco en mi cabeza, pero nunca vi lo hermoso que había quedado. El día que la vi me enamoré. Al principio me enamoré más de la corona de la Neje, ya que tenía mi nombre, pero ya cuando vi la mía, de verdad que quedé enamorada porque es tanto el detalle que tiene, es mucho el detalle que tiene y es un trabajo de chino que admiro mucho el trabajo del tío y bueno, de todos los talladores que hay en Rapa Nui. Entremos en Tapati Rapa Nui. Fueron días intensos, lloraste, te reíste, pasaste por todos los estados de ánimo. ¿Cómo es el balance que haces tú de esta Tapati Rapa Nui? Bueno, mi Tapati Rapa Nui fue una montaña rusa de emociones. Ya comenzando Tapati Rapa Nui tenía que ir a ensayo, primero ir a entrenar, ir a ensayo, después venir a ayudar a mis papás, que las sopaipillas, que llevar las cosas, que llevarle mercadería a los talladores, y así un sinfín de cosas. Después de ensayo tenía ensayo de tango, ensayo de riu, hay un montón pero muy contenta, muy agradecida de todas las personas quienes me enseñaron. Tal vez no me dediqué mucho a practicar mis cosas, siento que fui a la vida, pero confié mucho en mi proceso, confié mucho en mí, desde el día 1 que me subí al escenario, que dije, esto es mío, siempre esperé esto, no es un sueño de ayer, es un sueño de toda mi vida. Y lo di todo, aunque no supiera, lo di todo, di lo mejor de mí. Y no por mí, sino por toda una familia que estaba detrás mío, ayudándome, apoyándome, motivándome. Siempre era el Luciano que estaba todo el día diciéndome arriba la moral. Cada día que estaba triste o la cera me decía, no, tú eres la diosa Púa Ativeca, tú eres la diosa del mar. Y así eran mis días. Oye, Alentados por mis amigos, por mi familia. ¿Cuál fue el momento más complicado para ti en esta Tapati Rapa Nui? El momento más complicado para mí
fue el haber competido con la familia de la Majatu y con mi familia al final. Siento que ese es el momento más complicado, el tener los roces con la familia, que los puntajes, que esto. Creo que nosotros nunca quisimos tener problemas, solo yo quise disfrutar y yo creo que la familia de Majatu también. Estoy muy contenta de ella por todos sus logros, porque fuimos unas buenas compañeras de Tapati a pesar de todo. No es como las Tapatis anteriores que eran no tan buenas, pero siento que esta Tapati marcó el cariño que nos teníamos, a pesar de que no fuéramos tan cercanas. Siento que logramos muchas cosas ambas. ¿Y el momento más bonito para ti, el que más disfrutaste, más feliz te sentiste en Tapati? Para mí el momento más lindo y emocionante fue la coronación. Al tener a toda la gente que estuvo apoyándome, siento que faltó mucha gente más, pero al tenerlos ahí conmigo, que ellos esperaron siempre este momento, sobre todo mi papá, que era el más feliz. O sea, el día que le comenté que habíamos ido a la reunión y que ya me habían dado los puntajes, lo abracé y se puso a llorar y me dijo que él sabía. Y ese fue el momento más emocionante para mí, como para mi familia también, que bueno, celebraron como 3 días seguidos y yo lo único que quería era dormir. Pero sí, la verdad no solo el momento de la coronación, sino que toda mi Tapati fue maravillosa. El tener a mis amigos o gente que te acompañaba, todos iban de amarillo con mi polera, era emocionante. Oye, si tuvieras que ponerle una nota a la organización, ¿cómo crees que estuvo este año, a diferencia de Tapatis anteriores donde te tocó participar? Tapati Rapa Nui no solo tiene que ser organizada por la MUNI, sino por gente que ha trabajado durante esto. Hay muchos artistas que están dispuestos a trabajar en Tapati, a mejorarla. Mi tema número 1 es que vuelva la Tapati a como era antes, con puntaje. Mi Tapati no fue totalmente con puntaje, mi familia no toda pudo participar por mí ni darme su punto para obtener yo mi corona. Solo logré, yo y mi apoderada, logramos integrar competencias grupales que fue Coro Jacaopo, Narinari, Conjunto, Diu, UT y Joevaca. Que Joevaca sí tuvimos apoyo de Tumajeque y de los concejales. Ellos fueron los que reintegraron esta competencia. Me hubiera gustado que estuviera Tahuarapa Nui, Tacona, Jiménez Api. Pero ya el tener 6 competencias o 5 competencias grupales ya es un logro y es un avance. Yo creo que el otro año ya se va a poder mejorar, espero. Vamos a poder tener la misma Tapati de antes. Estoy muy feliz y agradecida por toda la MUNI que igual me acogió súper bien, que estuvieron muy atentos con ambas. Teníamos nuestras chaperonas también que gracias a ella llegué siempre a la hora, me llevaban a todos lados. Yo no cargaba ningún bolso, que antes no existían las chaperonas, pero siempre van a haber mejoras. No puedo dar una nota exacta, pero ojalá vaya mejorando con el tiempo la Tapati y siempre son para mejor las cosas, siempre avanzando. Súper. Oye, ya estamos llegando como al final de esta entrevista. Si te gustaría agradecer a algunas personas en particular. Bueno, en mi coronación no tuve tanto tiempo, por mí me hubiera quedado 5 horas nombrando a cada persona que me ayudó, pero no me dio el tiempo. Hoy quiero agradecerle especialmente a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, a los talladores, a todos los que me ayudaron a hacer mis carros, Tepo Unjuque, Tío Lin,
mi tío Claudio, el hermano de mi papá, un montón de tíos que admiro mucho, que les agradezco con todo el corazón por todo su apoyo, al tío Felipe Najoe, que estuvieron día y noche tallando para lograr tan bello carro. También quiero agradecerle a los auspiciadores, quienes estuvieron apoyándome en ensayo, ya sea para darme agua o fruta, a mi tío Poroto que me auspició con sandía todos mis ensayos, a mis tías que me hicieron mi sopaipilla, a los competidores, al Team Joevaca, a todos mis amigos de Joevaca, que yo sé que están sentidos porque no los nombré en la Tapati, pero de verdad que no me acordaba de todo, era tanta la emoción que no me acordaba. A todos mis competidores, ya sea de IRIU, de UT, a los que querían apoyarme en las competencias individuales también, se agradece. Y a toda la comunidad quien también fue parte de mi Tapati, a todos los que fueron al Narinari por mí y a los que confiaron en mí también se los agradezco. Y este saludo va muy especial para 3 personas maravillosas que conocí en este camino, a Coca que me está grabando acá, a Felipe y al Churro que siempre estuvieron conmigo, me hicieron sentir muy cómoda y pronto van a mostrarles un poco de mi proceso de Tapati. Estoy agradecida de todo corazón y sobre todo que me hicieron un regalo tan especial para mí. Como les dije, esta corona no es mía, es de todos ustedes. No se las puedo prestar, pero esta corona es gracias a ustedes, gracias a su cariño, gracias a su apoyo. Gracias a ustedes yo pude obtener esta hermosa corona que la voy a cuidar con mi vida y voy a hacer lo mejor para poder representar a Rapa Nui, ya sea como acá como afuera. Oye, vamos a estar después avisándole a toda la comunidad cuándo va a estar disponible este programa, que está muy bonito porque es un seguimiento de casi 1 mes y medio. De todo el trayecto tuyo y también de Majatu para llegar a esta competencia y finalmente donde tú te coronas como reina de Tapati Rapa Nui. Te agradecemos tu tiempo, Púa, estés muy bien. Para finalizar, quiero mandarle un abrazo a Majatu con su familia. Para ambas fue un trabajo muy duro. Hasta el día de hoy yo creo que deben estar sintiendo nostalgia por no tener a tanta gente, deben estar ordenando igual que nosotros. Pero a ella sobre todo por ser linda persona, por ser noble, por ser capaz de todo esto, y agradecerle también por que nosotros marcamos esta Tapati siendo volviendo a ser 2 candidatas a la competencia. Así que un abrazo para ella, para toda su familia que nos está viendo y siempre agradecerle por ser mi compañera de Tapati. Gracias a ti también, Púa, y con eso ponemos fin a la entrevista del domingo en su canal Mataote Rapa Nui. Que estén ustedes muy bien.